Vamos a continuar con los últimos temas que vendrán en el examen. Estos son los problemas de la regla de 3. Son problemas que están sencillos, no están tan complicados y solamente ustedes tienen que observar lo que yo les voy a comentar. En los problemas donde tenemos que pensar, donde nos dan un texto y en el texto viene información y vienen números, pues nos tenemos que fijar en cada uno de los números, ¿sí? En donde aparezca un número, hagan de cuenta que ese va a ser un dato de nosotros y los datos son los que vamos a usar. En la regla de 3 solamente necesitamos 3 datos. Vamos a ver cuáles datos son los que tenemos aquí en este problema. Fíjense, tenemos 500 kilómetros, ¿sí? Tenemos 4 horas y tenemos acá 3 horas. Siempre en estos problemas que los resolvemos con esta regla, dos datos se relacionan, o sea, dos datos tienen que ver el uno con el otro. ¿Sí? Ahí me van a entender. Fíjense, voy a leer lo que aquí dice. El señor Diego hizo un viaje de 500 kilómetros y duró 4 horas. Cuando llevaba 3 horas manejando, ¿cuántos kilómetros había avanzado? Ok, fíjense, nos dice que este señor, ¿cuántos kilómetros recorrió? Dice que 500 kilómetros. ¿En cuánto tiempo lo hizo? Lo hizo en 4 horas. Si se fijan, este dato y este otro dato se relacionan. Dice que él avanzó 500 kilómetros en 4 horas. Y aquí nos pregunta lo siguiente y nos dice lo siguiente. Cuando llevaba 3 horas manejando, ¿cuántos kilómetros había avanzado? ¿Sí? Entonces, este otro dato, 3 horas, ¿dónde lo vamos a apuntar? Acuérdense que yo les dije que la clave para acomodar bien los datos es acomodarlos fijándonos en las unidades. Aquí tenemos kilómetros y acá tenemos horas. Tiene que estar arriba horas y abajo horas. ¿Sí? Arriba kilómetros y abajo kilómetros. Entonces, aquí tenemos 3 horas. ¿Dónde lo voy a poner? ¿Abajo de kilómetros o abajo de horas? Abajo de horas. ¿Sí? Entonces, aquí apunto 3 horas, pongo una flecha y un signo de pregunta. ¿Cómo se resuelven las reglas de 3 normales? Acuérdense, ya lo hemos hecho muchas veces. El número que tenemos abajo lo vamos a multiplicar por el número que está arriba del otro lado, en este caso 500, lo que nos da lo vamos a meter adentro de la división y afuera de la división va a ir este otro número. Y al hacer eso vamos a tener la respuesta de cuántos kilómetros recorrió en 3 horas. Y antes de resolverlo, por pura lógica, nosotros tenemos que saber más o menos cómo va a estar el resultado. A ver, en 500 kilómetros hizo 4 horas. A ver, en 3 horas, ¿habrá hecho más que 500 kilómetros o menos que 500 kilómetros? Si nos ponemos a pensar, pues por pura lógica, en 3 horas va a haber hecho menos kilómetros de 500. Entonces, el resultado que les debe quedar aquí tiene que ser menor que 500, ¿sí? Entonces, resuélvanlo y la respuesta tiene que ser menor, ¿ok? Menor que 500 tiene que darles el resultado. Vamos a avanzar. 1.10. Ahora fíjense. Problemas con la regla de 3 inversa, ¿sí? Normalmente este tipo de problemas se nos presenta cuando tenemos
engranes, cuando estamos hablando de RPM, revoluciones por minuto. Son los casos en los que más se presenta, también hay otros, pero aquí les puse este ejemplo, vamos a leerlo, dice, un engrane de 25 dientes gira a 1750 RPM, está conectado a un engrane más grande de 34 dientes, ¿a cuántas RPM gira el engrane grande? Acuérdense que yo les expliqué qué significaba RPM. RPM significa revoluciones por minuto. Entonces, tenemos un engrane pequeño y otro grande. El pequeño dice que gira a 1750 revoluciones y nos pregunta a cuántas revoluciones estará girando el engrane grande. ¿Sí? Fíjense, en este problema otra vez tenemos 1, 2, 3 datos. ¿Sí? Ahora, vamos a apuntarlos. El engrane de 25 dientes, ¿a cuántas revoluciones gira? Ahí dice a 1750 RPM. Y el de 34 dientes, ¿a cuántas va a girar? Y fíjense, lo apunté aquí, pues porque aquí estamos hablando de los engranes. ¿Ok? Ahora, vamos a usar la lógica. Antes de que se pongan a hacer las operaciones, vamos a usar la lógica. Quiero que observen este dibujo que yo les puse aquí. ¿Sí? Vamos a imaginar que este es el engrane de 24 dientes y este otro es el engrane de 34 dientes. No dibujé los engranes, pero vamos a imaginarlos que aquí están, que estos son. A ver, están conectados. Dice que el pequeño, el de 24, gira a 1750 revoluciones. Pero a ver, ¿cuál engrane va a girar más veces? ¿El pequeño o el grande? Siempre, niños, apréndanse esto. Cuando tengamos engranes conectados, siempre los engranes pequeños van a girar muchísimo más que los engranes grandes, ¿sí? Un engrane pequeño va a girar muchas más veces porque es pequeño, ¿sí? ¿Y por qué este tarda más? Pues porque su tamaño es más grande y como es más grande tarda más tiempo en dar vueltas. A ver, me voy a devolver. Entonces, con eso que yo les expliqué, este es el engrane pequeño de 25 dientes y estas son sus revoluciones. Por pura lógica, el engrane grande, este de 34 dientes, va a dar más revoluciones, va a dar más vueltas que el pequeño o va a dar menos. Si tú me pusiste atención en lo que te acabo de explicar, tú debes de saber la respuesta. Ahora, quiero que ahí en alguna hoja intenten resolver este problema primero de manera normal. ¿Cómo se resuelve este problema con la regla de 3 normal? El número de abajo lo multiplicamos por el de arriba del otro lado. Lo que nos da lo metemos adentro de una división y afuera va este número. Hacemos la división y ese sería el resultado. Pero, acuérdense, el engrane pequeño va a girar más veces. Si al hacer la regla de 3 normal no te sale, o sea, te sale este número más grande que este, significa que está mal. Y significa que este problema, como aquí dice el título, se resuelve con regla de 3 inversa. ¿Cómo es la regla de 3 inversa? Es de la siguiente manera. Los dos números que están arriba se multiplican. Este por este. Se multiplican. El resultado de esa multiplicación va a ir adentro de la división. Y afuera de la división va a ir este de aquí. Y al hacer eso, nos va a quedar el resultado correctamente. Y si lo hicieron bien, las revoluciones van a quedar menos que estas, porque el engrane grande debe girar menos veces que el pequeño por pura lógica.
¿Sí? Entonces, les pido que lo hagan de las dos maneras para que ustedes comprueben lo que les estoy diciendo. También el problema anterior, les pido que lo hagan de las dos maneras. Acuérdense que los números en los problemas son datos y muchos problemas en las matemáticas se pueden resolver usando la regla de 3, ¿sí? Y es algo que está muy sencillo. Solamente hay que aprender a acomodar bien los datos y a resolverla. Y antes de resolverla, a pensar más o menos con lógica si el resultado nos va a quedar más grande o nos va a quedar más pequeño. ¿Ok? Entonces, les pido que lo intenten por favor.